El romance es difícil de encuadrar dentro de una clasificación de géneros tradicional. No se trata de una composición lírica ni narrativa en sentido estricto, y sin embargo suele ser ambas cosas a la vez. Nacido con clara vocación narrativa, pronto se carga de elementos subjetivos. El término romance se vincula al hecho de su composición en la lengua popular derivada del latín. Aunque el término romance se aplica principalmente a las composiciones de origen español, existen expresiones equivalentes en literaturas de Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Italia e incluso los países nórdicos. Se trata de antiguas baladas medievales de temática relacionada con las gestas guerreras de la época. Su auge y permanencia en la península ibérica respecto de estos otros países es achacable al largo periodo de reconquista que vivieron los reinos aquí asentados. Los romances se iniciaron como cantos juglarescos en el siglo XIII. Contemporáneos de los cantares de gesta y en gran medida originados en ellos, adquieren autonomía literaria y continuidad a lo largo de muchos siglos. Son, en principio, textos de autor anónimo, centrados solo en un episodio, momento o personaje. El matiz lírico que comportan nace de su interés por la búsqueda de situaciones emocionales o espirituales dentro del contexto general épico. Es el pueblo, el juglar en cuanto intérprete de este, quien recoge y extrae de la masa épica los episodios de mayor interés para componer sus cantos de acuerdo con firmes criterios estéticos, dramáticos y culturales. Eso, junto a la brevedad y musicalidad de la versificación, facilita su memorización por el gran público, que los recita frecuentemente en situaciones de vida cotidiana. Y es la transmisión oral la que propicia la aparición de infinidad de variantes, deformaciones o intercalaciones diversas sobre un mismo texto inicial. Huella de su oralidad son también, por ejemplo, las repeticiones de algunos argumentos del romancero tradicional, como la doncella que se viste de soldado y marcha a la guerra, la mujer adúltera que desconoce a su marido vuelto de la guerra y es muerta por él, o la joven noble que busca a su marido ido a la guerra y lo encuentra en el momento en que va a contraer nuevas nupcias. Los romances son aparentemente composiciones sencillas en su forma. Los recursos empleados son simples. Una versificación sin artificios, monorrímica, asonantada y exenta de elementos mágicos que la hacen cercana y realista. Pero aceptar su simplicidad y origen popular no implica su catalogación como género ínfimo o plebeyo. A mediados del siglo XV se canta ya en las cortes castellanas y aragonesas y nunca fueron desalojados de las altas esferas culturales y sociales. El romance inicia su andadura de la mano de juglares anónimos, pero merece la continuidad en la pluma de los más insignes poetas y dramaturgos de la literatura española, como Lope de Vega, Vélez de Guevara o el Duque de Rivas. Un romance es una composición en versos generalmente octosílabos, sin división estrófica alguna, conformada por tiradas de extensión variable con rima asonantada en versos pares, quedando libres los impares. La estructura responde a la forma cantada de una primitiva composición monorrima de 16 sílabas que exige una pausa central para facilitar la respiración del juglar que la declama. Esa ruptura en hemistiquios octosílabos contribuye a dotar de ritmo al texto y facilita la memorización. El lenguaje de los romances se caracteriza por breves descripciones con frecuente recurso a comparaciones y metáforas. También
El uso del presente, aun cuando los hechos se remonten al pasado, acercan lo contado al auditorio y contribuye a que mantenga su vigencia pese al tiempo transcurrido. En ocasiones, muestra un estilo dialogado con diversos personajes o con una única persona que se dirige a un hipotético interlocutor que no llega a intervenir en la conversación. Los personajes nunca son descritos ni cuentan con antecedentes porque se supone que son sobradamente conocidos por la audiencia. Abundan en expresiones arcaicas y lenguaje formular con origen en la tradición épica. También son frecuentes las repeticiones sintácticas y semánticas. Otros recursos habituales serán los paralelismos, las antítesis o las enumeraciones. La imprenta contribuye a la difusión del romance primero en pliegos sueltos de 8 o 16 páginas, sin encuadernar ni coser, que son vendidos en mercados y plazas, y después editando cancioneros, antologías y recopilaciones en formato libro. Grandes poetas escriben romances nuevos: Cervantes, Quevedo, Góngora o Lope de Vega. El interés por el romance alcanza hasta la segunda mitad del siglo XVII, pero renace con el movimiento romántico del XIX que exalta las tradiciones históricas y nacionales. El primer cancionero de romances conocido es el publicado en Amberes hacia el año 1548 por Martín Nuncio. Resulta difícil clasificar los romances. Se han utilizado para ello criterios cronológicos, formales y temáticos, pero todos son susceptibles de objeción. Sí se suele admitir sin discusión la diferencia entre romances viejos o populares y romances nuevos o artísticos. Pertenecen al primer grupo aquellos que tienen probada una antigüedad anterior al siglo XVI. Suelen ser de autor anónimo y conservados por tradición oral. En su lenguaje y composición ofrecen rasgos indudables de épocas anteriores. El romancero nuevo engloba todos los compuestos por poetas y dramaturgos desde mediados del siglo XVI hasta el día de hoy. Balbuena Prat sugiere un tercer grupo, el de los romances vulgares, posteriores a los viejos, pero de escaso interés artístico. Aquí estarían contemplados los romances de Ciego y los pliegos de cordel.